Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar los receptores que reconocen patrones moleculares asociados a los patógenos. Los objetivos de aprendizaje es que podamos definir, entender qué es un PRR y cuál es su localización en el ser humano. Los entendremos tanto en la membrana plasmática como en el citosol, como también formando parte del componente humoral de los fluidos biológicos, como puede ser la sangre, el líquido cerebroespinal, etc. Y que también veamos cuáles son los mecanismos que desencadenan justamente dentro de la inmunidad innata la interacción de los PRRs con los patrones moleculares asociados a los patógenos. Bien. Hay tres tipos de PRRs, de receptores. Por un lado tenemos los PRRs que lo que hacen es percibir la presencia del agente microbiano, y en este sentido los Toll-like receptor o TLR son el ejemplo más significativo. La inducción, la señalización de la presencia de infección consiste ni más ni menos que en que empiecen a transcribirse genes en la célula que percibe a este microorganismo, genes inflamatorios, o lo que es lo mismo, proteínas de tipo citocina o interleucina o de tipo interferón, que por un lado van a sensibilizar a la propia célula de que haya un agente infeccioso, a las células de las que están alrededor de que hay un agente infeccioso y tienen que proteger contra el mismo, y asimismo lo que van a generar son moléculas que van a cambiar la fisiología de los vasos sanguíneos que estén adyacentes al proceso inflamatorio, permitiendo de esta forma que aumente la permeabilidad vascular y otros componentes leucocitarios sean capaces de extravasarse, de migrar, de acudir justamente a la zona inflamatoria donde está el microorganismo invasor. Por otro lado tenemos PRRs que lo que inducen es la fagocitosis. Son PRRs que están en la membrana plasmática de células fagocíticas como los polimorfonucleares o los macrófagos. Ejemplos de ellos son los scavenger receptor o los receptores de manosa. Y también tenemos PRRs secretados, solubles, humorales, que los podemos entender como tres grupos distintos atendiendo a su función biológica. Por un lado tenemos PRR solubles que lo que hacen es activar al complemento, como puede ser la proteína C reactiva, que activa la vía clásica del complemento. Tenemos también PRRs que lo que actúan es como opsonina, junto con el mismo complemento o los anticuerpos. Las opsoninas son, al fin y al cabo, las moléculas que se depositan sobre la superficie de los microorganismos y que permiten la fagocitosis. Y también tenemos PRRs que actúan como moléculas accesorias, como puente para que otros receptores de la inmunidad innata reconozcan a los patrones moleculares. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la molécula LBP, que es la proteína que interactúa o que une justamente al lipopolisacárido. Pues bien, estos PRR solubles son producidos principalmente por el hígado, pero también se pueden producir en células epiteliales, que es el recubrimiento, lo que tenemos en contacto con el ambiente, o también hay PRRs que son producidos por mediadores inmunológicos como las células neutrofílicas o los macrófagos. Bien, vamos a estudiar los distintos tipos de PRR según su localización celular. El primer grupo son los PRRs que están formando parte integral de la membrana. Cuatro tipos distintos de moléculas. Por un lado tenemos los Toll-like receptors, que se caracterizan por tener dominios ricos en leucina, que forman parte de este anillo extracelular. Hay descritos al menos 13 TLRs en humanos y son componentes tanto de la membrana plasmática exterior como también componentes de la membrana que recubre los orgánulos envueltos en membranas fosfolipídicas, como puede ser, por ejemplo, un lisosoma. Los PRRR, los TLRs, en este conjunto extenso de moléculas, son capaces de reconocer cualquier tipo de patrón molecular, ya sea de tipo proteico, carbohidrato, lipopolisacárido, ácidos nucleicos especiales, como pueden ser los de doble cadena o metilaciones distintas en las siglas CpG. Luego tenemos dos grupos distintos de
PRRs unidos a la membrana y que lo que hacen es inducir la fagocitosis. Por un lado tenemos justamente los receptores de tipo lectina de tipo C o los receptores tipo scavenger. Bien, ambos son inductores de fagocitosis por células macrofágicas o por células de tipo polimorfonuclear. Un ejemplo de scavenger receptor es el CD36 y lo que reconocen son principalmente lipoproteínas oxidadas, y dentro de los receptores de tipo lectina tenemos los receptores de manosa o un conjunto distinto atendiendo a su estructura molecular, el de las dectinas. Ya para terminar, tenemos receptores que lo que hacen es justamente reconocer péptidos que contienen la L-formilmetionina, que como ya sabéis es justamente algo necesario para la síntesis de proteínas en bacterias, pero no en células eucarióticas, y eso le confiere la capacidad de ser un patrón molecular asociado a los patógenos. Pues bien, estos receptores de N-formilmetionina lo que hacen es actuar como quimioatrayentes. La N-formilmetionina es una molécula quimioatrayente porque interacciona mediante este gradiente, hace mover a los leucocitos hacia las zonas donde hay justamente proteínas con ese CAP. Además de la membrana también vamos a tener PRRs que están presentes en el citosol. Y aquí vamos a tener dos grupos moleculares. Por un lado los node-like receptors, que contienen dominios de oligomerización de nucleótidos, de ahí viene lo de node. Y por otro lado tenemos los rig-like receptors o LRLs, que lo que tienen son proteínas inducidas por el ácido retinoico, de ahí viene su nombre. Bien, pues estos PRRs citoplasmáticos los vamos a encontrar en cualquier tipo celular. Y dentro del node-like receptors os voy a resaltar que justamente además de reconocer PAMs, estos node-like receptors también reconocen a DAMs. Son los principales responsables de reconocimiento del daño tisular, a la vez también que el reconocimiento de los patrones moleculares. Dentro de los node-like receptors vamos a distinguir dos. Por un lado los que conforman el inflamasoma y otro el grupo de node-like receptors que forman el signalosoma. Bien, los rig-like receptors lo que hacen es justamente reconocer principalmente estructuras particulares de ácidos nucleicos. Como moléculas solubles, como PRR solubles, tenemos por un lado las pentraxinas, que son moléculas que tienen 5 brazos, de ahí viene su nombre, son moléculas plasmáticas que entre ellas tenemos un ejemplo que es la proteína C reactiva, que se une a residuos de fosfocolina en la superficie de los microorganismos. Luego también tenemos a los anticuerpos naturales, que son anticuerpos de tipo IgM, por eso son pentaméricos, que más que unirse a antígenos específicos lo que hacen es reconocer patrones principalmente de tipo lipoproteico o de fosfocolina en la superficie de los microorganismos. Y ya para terminar, tres conjuntos de PRR solubles. Por un lado las colectinas, que son moléculas que vamos a encontrar por un lado en el plasma como el resto, pero también las vamos a encontrar como moléculas de secreción en el alveolo. De hecho, los surfactantes A y D son colectinas que lo que hacen es reconocer a patrones moleculares más que estar formando parte de como moléculas tensioactivas en el alveolo. Bien, una colectina del plasma muy importante es la MBL, que es la lectina que une manosa, que es un desencadenante de la vía de las lectinas del complemento. Las ficolinas es el otro componente que activa la vía de las lectinas del complemento, pero eso sí, en vez de unir a manosa lo que hace es unirse a N-acetilglucosamina. Y ya para terminar, el complemento de esas proteínas hepáticas que también están presentes en el plasma y que son capaces de reconocer a patrones moleculares en la superficie de los microorganismos. Bien, para terminar, hay que tener presente que estos receptores lo que van a, por un lado, es advertir la presencia de los microorganismos, la presencia de la infección, induciendo la síntesis de proteínas proinflamatorias, que también hay PRRs que están en la superficie, en la membrana plasmática y que lo que inducen es la fagocitosis, y que otros PRRs activan a otros componentes de la inmunidad innata como es el complemento. Espero que esto os sirva de ayuda.